¿Qué te parece? Te preparamos un cafecito y te esperamos acá. Bueno, gracias por estar. Hace poquito fue bueno, la fecha del natalicio, el 14, que estuvimos charlando, que Atilio Borón anduvo incluso por ahí, nos contó que viajó por Córdoba y demás. ¿Cómo vivís vos esa fecha? ¿Qué hiciste este año? Me imagino que te invitarán a lugares. A ver, en este 14 estuve en Altagracia, del 14 hasta el 16, casi todos los años, no todos, pero muchos, porque bueno, es uno de los 4 lugares, digamos, simbólicos, claro, para ponerle un nombre, donde hay alguna actividad que tiene que ver con el Che. En el Museo de Altagracia, porque bueno, ahí vivieron unos cuantos años la familia, yo no nací ahí, yo nací un cacho más allá en Córdoba. Claro. Siempre hay una confusión, dice, bueno, ¿en dónde estabas vos? No. Yo aparezco allá, en otro tramo de la historia. Sí, porque además, bueno, como la familia era muy movediza, sí, ¿viste? Viajaban mucho. Viajaban mucho. Y se casaron, se fueron a Misiones. Claro. Allá en Misiones tienen otro lugar que lo recuerdan, que era la casa donde vivió la familia, justamente. Eso, entonces en Misiones hay un lugar, en otro es ahí el Museo de Altagracia, el otro es en el sur, en San Martín de los Andes, que fue donde pasó con la moto, y después en Rosario el Selche, sí, que es un lugar que no es museo, pero sí, es más o menos museo, no termina de ser museo porque hay otras actividades que no son exclusivamente sobre Che. Pues se llama Centro de Estudios Latinoamericanos Che Guevara. Bien. No, la moto, digo, ¿dónde está? No, la moto ya no existe, porque cuando iban de camino, sí, por Chile, ya se había medio descompuesto en una oportunidad, se rompió del todo y ellos se la vendieron. Listo, no se recuperó más. La vendieron a pedazos, ¿viste? Claro. O sea, ya está. No sé. La que hay es una réplica. Claro. Ahí en Altagracia, o sí, en Altagracia está. Bueno, no me acuerdo en cuál de los dos está ahí una réplica. Bien, bien. Me interesa saber un poco más del Che familiero, ¿no? Uno lo tiene al Che guerrillero heroico, al Che aventurero, al Che internacionalista, al Che marxista-leninista. ¿Cómo era el Che hermano, el Che pibe de familia? Bueno, imagínate que yo tenía 15 años de diferencia con él. Claro. Así que yo era una especie de juguete, me imagino, bueno, ¿no? El hermanito pequeño, claro, ¿no? Para todos. Sí, que a lo mejor molestaba y a lo mejor también era bueno, ¿viste? O sea, porque además mucha diferencia con él, pero también diferencia con los otros. Los 4 primeros eran muy seguidos. Y yo vine 10 años después de Ana María, que era la cuarta, sí, digamos, ¿no? Yo quinto. Ernesto era el primero. Entonces la diferencia era mucha. Pero, y tengo algunas cosas de él acá escritas, ya Che, un poco para mostrar que el carácter ese jodedor y hincha que tenía era el mismo, ¿viste? No cambió, un tipo inquieto, constantemente moviéndose, pero además siempre buscando a ver qué decirte para que te molestara, ¿no? Sí. Era un provocador, digamos, constante. Totalmente. Claro, sí. Claro. Y qué sé yo ahí vos me preguntabas, no me acuerdo si era vos que me preguntabas sobre el mate. Ah, sí, yo te pregunté sobre el mate. Porque en casa no se tomaba mate. Ah, no se tomaba mate, no, claro. Pero él sí. Él era muy matero. Y claro, porque seguramente cuando iba a estudiar a la noche o qué sé yo, con compañeros, sí, ahí era mate. Entonces cuando estudiaba en casa, él tomaba mate, y entonces me llamaba a mí para que yo le cebara el mate y tomara mate con él. Ahí está el hermano menor, ¿sí? ¿No? Vení, claro, vení, Martín, que el agua está caliente, que el agua está fría, que no... Encima teníamos una cocina de eléctrica, sí, entonces era como una cosa así que ponía, y pava, por supuesto, en esa época más que sí, termo, era pava. A la pava y ahí aprendí a tomar mate. Mirá vos. Después seguí, más adelante me acostumbré más todavía, porque yo estuve preso un buen tiempo. Y entonces ahí una de las cosas que podíamos hacer individualmente, porque además hasta no te dejaban ni tomar mate juntos, era tomar mate. Claro. Así claro. que ahí seguí tomando mate. Y te da de pensar, ahora con toda esta locura que estamos viviendo, te da de pensar qué haría
¿Qué diría? Uy, ¿cómo lo abordaría? Mira, como Ya sé que es contrafáctico, ¿no? ¿viste? Pero, Mira, sí. en principio, cuando Ernesto Guevara dejó de ser Ernesto Guevara y pasó a ser el Che, Sí. yo dejé de ser Juan Martín Guevara para pasar a ser hermano de Che. Claro, punto. ¿Sí? Y lo tenés asumido aparte, ya está. No, imposible no tenerlo. Claro. Cada vez que vas a un lugar, no, a Juan Martín. Si alguien dice es el hermano de Che, chavo, ahí hay ¡poing! Como un escáner, ¿viste? A ver. Claro. Ahora, y si no lo dicen, por ahí te preguntan. Ah, mira. ¿Sí? Sí, y algo. Y ahí, ¿qué vas a decir? Que no. Entonces, está asumido. Pero además de estar asumido, yo tengo otra frase que está en un video, hice en un video, que es que yo soy hermano de sangre de Ernesto y compañero de ideas del Che. Ese que soy compañero de ideas es verdad. Yo fui militante desde muy chico, además en mi casa, si no pensabas, hablaban y tenías ideas, viste, no. Además, si no tenías humor, ¿no? Esa era una. Dos, si no estabas en algo y metido en algo, no existías. Entonces, ya en el año 2009 yo no hablaba para nada, o sea, durante años... Durante mucho tiempo vos no hablabas de tu no familia, hablaba, y cada de la vez que cuestión. me buscaban era no. Nadie en general de la familia, no solo vos, no hablaban. Nadie. Sí, Sí. silencio. En el 2009, unos amigos y compañeros que tienen que ver con los museos, ya me dijeron, mira, no puede ser que vos no digas nada, no hables nada. Se está generando una cosa que se llama los caminos de Che, en la Secretaría de Turismo, que en aquel momento era la Secretaría, no era ministerio. Y se va a inaugurar, y tenés que venir. Y yo digo, bueno, eran compañeros, amigos, ¿cómo voy a decir que no? Eran de los de Córdoba y los del sur, y los de Misiones. Bueno, y fui. Y bueno, estaba en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, estaba lleno de gente, que todos conocidos, no conocidos míos, sino conocidos, digamos. Vos conocías, claro, sabías quiénes eran, claro, quién era. obvio. Y me enchufan en la mesa donde estaban todos el intendente de Altagracia, lo Sí. otro, qué sé yo, y ahí estaba yo. Y claro, me hacen hablar. Y bueno, esa fue la primera vez que hablé, digamos, en el sentido de hablar, porque en Cuba ya me habían obligado prácticamente. Sí. Eso fue en el año 72, por ahí. Porque mi hijo, estábamos en Cuba, mi hijo tenía asma y tuvo un ataque de asma muy fuerte y hubo que internarlo. Entonces la médica que lo atendió, en junio, era por ahí, en octubre, era por ahí, ellos en octubre tienen un día que le llaman Camilo Che, la jornada Camilo Che. Entonces me dice, lo estamos invitando para que venga al hospital a dar una charla. Yo, no, mire, doctora, yo no hablo. Entonces me puso una cara de esas, viste, así, pero claro. mal. Me dijo, está bien, usted tiene todo el derecho de hablar o no hablar, pero me parece que su posición es una posición individualista, es una posición... Te corrió. Es lo mismo decir que no en Cuba que decir que no en Argentina, Sí, está sí. claro, ¿no? Entonces le dije, ¿a qué hora es, doctora? Claro. Que voy, y ahí fui, bueno, era un hospital que había muy grande, viejo, el edificio era viejo, pero era muy grande. Y había muchísima gente, sí, pacientes, médicos, enfermeras, que yo de todo. También una mesa, Sí. en una punta. Pero para colmo, estaban el director del hospital, el otro, los de los sindicatos, papá, después venía yo. Agarran un micrófono, había un micrófono como este, pero agarran uno que era de pie, lo ponen en el medio, ¿sí? Y ahí arriba había como balcones, que si había gente, ahí hablaron. Bueno, y recuerdo eso, Sí. y lo que me dijo esa médica, y lo mismo que me decían estos compañeros, dije, bueno, es exactamente lo mismo, me están diciendo... Claro. Que si me callo soy un individualista, ¿viste? ¿Y quién ahí si empecé no? a hablar. ¿Y quién si no? Claro. Ahí empecé a hablar. Sí. Y bueno, de ahí en adelante, bueno, tanto en Misiones como en Altagracia y en el Sí. sur, y
Sí. Ya Yo me acuerdo muchísimos lugares. que hicimos una nota, Juan Martín, no sé si te acordás, hace ya un par de años en la 750, y me dijiste esa frase que a mí la verdad me encantó, esa de soy hermano de sangre de Ernesto Guevara y soy compañero de ideas del Che. La verdad que es una frase muy fuerte. Y es cierta. Y es cierta además, Sí, claro. sí. Claro. Y hoy te preguntaba por tu apellido de qué lugar Sí. de Italia, porque es uno de los lugares, Italia, Sí, toda Italia, sí. desde Milán hasta Trani, recorrida en virtud de ser hermano de Che. Mirá vos. Sí, por lo menos en 15 ciudades. Ahora escúchame, eso, perdón que te interrumpa, eso que vos me decís te pasa en Italia, te pasa en Cuba, ¿te pasa más en otros países que en Argentina? Sí, desde ya, o sea, he estado en Alemania, he estado en Francia, he estado en España, he estado en Italia, todo en función de esto, ¿no? Bueno, después en México, en América ya es distinto, en el Caribe, en Cuba. Ahora, acá es muy puntual, específico y concreto por alguna razón, pero no, es lo que yo, incluso en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, hay un colegio que le dicen el natatorio, porque así, pero no, el nombre es otro nombre, no el nombre que tiene, y le querían poner el nombre de Ernesto Che Guevara, la gente del centro de estudios y también de los directores, y en la legislatura se lo negó. No se lo permitió. Sí. ¿Y por qué pensás, perdón, Jair, ¿y por qué pensás que tenemos esa resistencia? ¿Tenés alguna conclusión al respecto? Por supuesto que yo tengo un pensamiento político y yo digo que cuando hay una cosa así lo traslado a eso, ¿viste? Sí. El Che no es neutro, no es neutral. Ah, claro. Entonces, evidentemente, hay a quienes le favorece y le viene bien y además de eso lo sienten, y hay quienes también lo sienten pero les viene mal y no les favorece y ni ahí, o sea, no quieren saber nada. Yo a veces digo que detrás de una opinión hay una posición y detrás de la posición hay un interés. Y que si uno se fija qué es lo que está diciendo, por ejemplo, de Che, te fijas en el interés que tenga, y puede ser intelectual, ideológico, material, pero hay un interés, ¿sí? Siempre hay un interés. Aquel que dice que Che es un asesino, un misógino, un esto, un el otro, vos andá a ver cuál es su posición en otras cosas y claramente te sale. Y yo digo además que te tenés que fijar en las hectáreas y en la cuenta de banco, ¿viste? Ahí te vas a dar cuenta bien. La grieta más clara, ¿no? Sí. Sos Guevara y sos guevarista, ¿no? El guevarismo como una tendencia ideológica política que atravesó todo nuestro continente. ¿Dónde vive hoy el guevarismo? A ver, hay que meterlo dentro del contexto, ¿no? El contexto es ambivalente hoy. Vos tenés un Bukele que era además de la izquierda. Farunto, sí, del Farunto Martí. Exactamente. O tenés un Noboa, o tenés en Uruguay hasta me olvidé el nombre. Boric. Ah, no, la calle Pou. La calle Pou. Entonces, o el golpe que le dieron a Castillo para que esté la que está ahora de presidenta que es la vicepresidenta. Entonces hay una mezcolanza interesante, porque Nicaragua sigue siendo, Cuba sigue existiendo, Venezuela está Maduro, va y viene la cosa. Entonces, el Che está en eso, está metido. Cada 2 por 3 que hay una actividad o una manifestación, aparece una bandera. Claro. Pero también por el otro lado aparece lo contrario. Es decir, el guevarismo, se podría decir dentro de la izquierda y dentro mismo de Cuba, que ha tenido un carácter crítico, porque él ya en el año 65 habló de que la Unión Soviética volvía al capitalismo, habiendo pasado por todos los países socialistas, desde Cuba, ya siendo comandante y siendo ministro de Industria. ¿Y por qué lo decía? Bueno, por conclusiones que él tenía respecto de su pensamiento de cómo debía ser la economía, cómo debía ser la política, y una de las cosas que él planteaba y que planteó en Cuba también, la necesidad de trabajar sobre la conciencia de la gente,
que modificar una estructura económica no era suficiente, que había que trabajar, y además, sobre todo, él planteaba que no es porque sí, sino porque el poder del imperialismo, él tenía un escrito y una frase que no la tengo acá, que era sobre no sé cuánto de Rockefeller. Él decía que esa cuestión que se le metía en la cabeza a la gente, que podía ser un Rockefeller cualquiera, sí, ¿viste? Que eso era una cosa que te la metían en la cabeza para justamente, ¿no? Claro. Y entonces decía que había que trabajar porque el capitalismo y el imperialismo tenían mucho poder e iban a seguir insistiendo sobre la cabeza de la gente, al margen de las modificaciones que hiciera. Bueno, y acá estamos. Fíjate cómo nos fue. En el 65, él dice que va a caer, en el 89-90 fue que se cae lo que le llaman el muro de Berlín, ¿no? Sí. Fidel le llamó desmerengamiento. Ernesto no le decía desmerengamiento, le decía otras cosas. Incluso él en el escrito dice que uno de los responsables fue Lenin. Y él se disculpa diciendo, soy leninista. Pero uno de los responsables fue Lenin cuando introduce la nueva política económica en el gobierno de la Unión Soviética, y esa nueva política económica llevaba parte del capitalismo nuevamente. Y entonces era un tipo muy crítico. O sea, como Ernesto, era jodedor, pero por crítico, porque te molestaba, digamos. Era un tipo agudo, claro. Era un tipo agudo, digo. Él habla incluso ahí en una de las reuniones que tiene el Ministerio de Industria, dice, el compañero habla de la crítica como si fuera algo malo, algo y la crítica es absolutamente necesario. Crítica y autocrítica, sin eso creo que no se puede analizar lo que uno hizo cuando uno tiene responsabilidad. Nos faltó mucho. Esto es un acto histórico, se va a tomar un mate de los míos. Mis compañeros miran, tiemblan, tienen miedo. ¿Vos sos cordobesa, no? No soy. Entonces, no tiene yuyito. No, es la grieta que nos atraviesa Juan Martín. Yo como buen guevarista lo tomo con mate amargo, sin nada. La señora, bueno. Hay yuyitos de esos que la gente... Vamos a la sierra a buscar yuyitos. ¿Está rico o no está rico? Le pareció el mate. No sé si está rico o no. No puso cara de que está feo, ¿Cómo está? ¿Cómo te voy a decir que está feo? Por favor, pues estamos hablando de la crítica. No soy Ernesto, soy Juan Martín. ¿Qué hubiera dicho Ernesto del mate con coco, Juan Martín? Pero no sabemos si tomó, no sabemos si alguien le cebó un matecito con stevia, con coco. ¿Cómo te atajas? Bueno, la verdad que... Yo ya que está Juan Martín le puedo hacer una consulta. Por supuesto, dale, Julio. Quería chequear, verificar y saber, saliendo un poco del ámbito político, ¿de qué cuadro era el Che Guevara? Porque hay toda una polémica con respecto a eso. Esto te lo puedo garantizar porque él me llevó a la cancha a ver a Rosario Central. Mirá. Los hinchas de Central saben cómo se golpean el pecho. Porque él no era hincha de fútbol. Claro. Pero era un aficionado a los deportes, ¿no? A ver, es increíble, pero bueno, cuando era chico, cuando eran chicos vivían al lado de una cancha de golf, empezó jugando al golf. Mirá vos. Era, ¿cómo le llaman a los que llevan al Caddy? Los Caddy. Después hay una foto que está jugando con Fidel al golf en Cuba. Y que tiene una cara que vos decís, está jodiéndolo, porque una cara como mirando, si le vas a pifiar, ¿viste? Claro. Porque estaba por tirar Fidel. Sí. Después él hizo rugby, claro, porque mi viejo era un loco del rugby. Entonces nos enchufó en el rugby, a mi hermano Roberto, a Ernesto, a mí. Bueno, a la chica no, porque en ese momento no había rugby femenino, ¿viste? Hizo rugby. Y debe haber jugado al fútbol, pero debía ser medio tronco porque nunca. No. Pero lo llevó a la cancha. Pero me llevó a la cancha. Ajá. Sí, era de Rosario. Pero no le interesaba mucho el fútbol, O sea, no era. Me llevó porque, a ver, un poco para jugar conmigo, para hacer algo, qué sé yo, ¿viste? Como mi hermano Roberto me llevaba a otros lugares, a él le gustaba el box. Le gustaba el rugby, entonces también, bueno, ahora lo llevo yo, lo llevo a ver fútbol. Pero podemos decir que era simpatizante Central. Sí. Bien. Bueno, eso cuando estuve en Rosario generó su polémica, ¿viste? Sí. Yo dije, bueno, yo estoy diciendo, después piensan, a lo mejor me llevó a ver Rosario, pero era de Ñul, no sé. Piensen lo que quieran, piensen lo que quieran. ¿Y ustedes en el año 59 fueron todos para Cuba? Sí. ¿Y cómo fue eso?
Y eso fue, es una... cuando el triunfo de la revolución, en el 59, Fidel le da el cargo a Camilo Cienfuegos de comandante de todo el ejército. Sí. Y Camilo le dice, yo no puedo ser el comandante del ejército. Sí, el Che me nombró a mí comandante cuando yo no era, y el Che era comandante y él me nombró a mí. Yo no puedo estar por encima del Che. El Che es argentino, así que el comandante eres tú, punto. Bueno, entonces Camilo, muy cercano a Che, además incluso de divertirse, de hacer chistes, decide, entonces Fidel le ordena a Camilo que flete un avión para traer todos los exiliados que había, cubanos, que había muchos, porque se habían ido de Cuba para distintos lugares, y en la Argentina había, y que desde la Argentina hasta Cuba, pasando por Venezuela y por Ecuador, llevar a todos los exiliados para La Habana. Y no le dijo nada, pero hizo todos los trámites para que entráramos nosotros. ¿Sí? No le dijo nada, Che. Sí. Y cuando estábamos llegando al aeropuerto, lo llama por teléfono y le dice, mira, Che, vete ahí a Boyeros que está llegando tu familia, tu vieja y qué sé yo. Y bueno, lo otro que le iba a decir, ya estaba ahí la cosa. Entonces después Camilo nos dice, porque lo conocimos Camilo, y nos dice... ¿Lo conociste a Camilo? Si yo le decía, ustedes no venían. Claro. Ustedes lo subían al avión. Sí. Y como yo ahora soy el jefe de él, hago entonces... Muy bien. Sí, no, el Camilo era otro personaje así muy, ¿cómo te diría yo? Simpático desde ya, con mucha alegría y humor. Mira qué bien. Y humor. Claro. Me acuerdo, hay una foto, porque ellos tenían ahí en el Habana Hilton, que era nuevo, es lo que es Habana Libre después. En ese momento era un hotel muy nuevo, y en la planta baja tenían un café. Y entonces ahí en ese café hicieron una reunión, y yo estaba, pero no salí en esa foto porque no estaba sentado ahí en toda la cosa, pero estaba ahí mirando. Y se ve en la foto, está Camilo y la escolta de Camilo. Y entonces hay una cosa, hay cositas de café que se llama ametralladora, pistola, esto sí. Claro, el desayuno. Además porque estaban usando el Hilton de lugar donde ellos acampaban, digamos, ¿no? Y entonces vos veías, estábamos en enero del 59, todavía estaban barbudos, vestidos de cualquier manera porque no tenían uniforme, ¿no? Claro. Era un ejército... No uniformado, digamos. Claro, sí. Entonces lo veía sentado, tirado por ahí, con una mochila, qué sé yo. Una cosa de loco. Incluso todavía había turistas. Y ahí lo vi a un... Los turistas hicieron una excursión histórica sin saberlo, ¿no? Imagínate, estás ahí paseando por La Habana y te cayó la revolución. Tranqui. Sí, algo así. Yo vi a un actor norteamericano de estos del western, ¿viste? Ahí. Esto que es una locura. Porque además de verlo ahí, y así, una cosa, pero vos no sabés lo que era. Bueno, toda La Habana era... bueno, no solamente estuvimos en La Habana, estuvimos en Santa Clara, estuvimos ahí arriba en la montaña, en el Escambray, no, una locura. Algo, bueno, hacía, en el 1 de enero se va Batista, el día 2 de enero entran a La Habana Camilo y el Che, el 8 de enero, el 6 de enero llega Fidel, el 8 llegamos nosotros. Era una cosa de fresquito. Loco. Pero ahí... tengo una foto que estábamos, nos llevan a conocer al presidente Urrutia, porque Fidel, primer ministro, presidente Urrutia, que había sido el juez que lo juzga en la época ¿De la historia me absolverá? Exactamente, de la historia me absolverá del asalto al cuartel Moncada. Y entonces lo nombró Urrutia como presidente, algo que tiene, porque Urrutia era de un partido ortodoxo, Fidel también.
Esa es la locura de Fidel, ¿no? O sea, el segundo del movimiento 26 era un evangelista, dirigente evangelista de Oriente. Otro era Echeverría, que era un dirigente cristiano de Occidente, de Pinar del Río. El hermano de Fidel era de la Juventud Comunista. Él era del Partido Ortodoxo. Entonces, él arma un sentido político de unidad, arma algo, ¿viste? Completamente visto desde un ángulo como lo ve uno, es como hizo para juntar toda esa gente. Y por supuesto con una gran cercanía con toda la africanidad, ¿sí? Que los yorubá decían que él tenía un santo que era el que lo cuidaba. Pues en Cuba había, seguramente sigue habiendo, hace mucho que no voy, sí, pero había 3 religiones, que era la religión católica, muy conservadora, la evangelista, mucho más cercana a la plata y demás, y la yoruba, que eran los africanos, ¿sí? Esas 3 eran de una influencia casi, te diría, del 100% de la población, entre una y otra. Había muy poco que podían ser, soy ateo. Judío poco, había, pero poco, maometano también poco, entonces estaba muy dividido ahí en eso. Y decían de Fidel, decían que los yorubos, que tenía un santo yorubo, un santo negro Mirá vos. era el que lo cuidaba, que por eso es que nunca lo pudieron tocar. Yo creo que no nos va a alcanzar nunca el tiempo para hablar con Juan Martín y preguntarle el programa, todo lo que queremos. Las 13 ya. Sí, estoy viendo esa carpeta que todavía no la tocamos. Eso. ¿Qué tenés ahí? Te leo. Dale, léenos. Me he sentido guatemalteco en Guatemala, mexicano en México, peruano en Perú, como me siento hoy cubano en Cuba, y naturalmente como me siento argentino aquí y en todos lados. Ese es el estrato de mi personalidad. No puedo olvidar el mate y el asado. Entonces yo digo, bueno, es argentino, ¿viste? ¿Por qué no lo quieren incorporar? Pero esto es así. Él lo dijo públicamente en un discurso, sí, en donde estaba diciendo, fui todo esto, me siento todo esto, pero soy argentino. Claro. Y de verdad hay una foto en la Sierra Maestra tomando mate. Yo, ¿de dónde habrá sacado hierba? Ahí era con Yuyos. Ahí era con Yuyo. Mirá vos la vida. ¿Cómo esto está armado? Esto está... Otro, ¿qué? A ver, ¿qué más tenés ahí? Esto para que veas más o menos Sí, su concepto de la integridad, digamos, ¿no? Una señora que se llamaba María Rosario Guevara, que vivía en Marruecos, le manda una carta preguntándole si era posible que fueran parientes por el apellido que tenía ella. Le contesta, compañera, de verdad no sé bien de qué parte de España es mi familia. Naturalmente hace mucho que salieron de allí mis antepasados, con una mano atrás y otra adelante. Y si yo no la conservo así es por lo incómodo de la posición. No creo que seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es más importante. Un saludo revolucionario. Wow, maravilloso. Esa frase es hermosa y qué respuesta. Está muy instalada, pero no sabía que era en una respuesta una carta. Una carta. Y después, para que veas el humor, A ver. él tenía un jefe, Sí. cuando estaba en el Ministerio de Industrias, que era el que era ministro y secretario técnico de la Junta Central de Planificación. Entonces parece que le manda una solicitud de aumento del número de ejemplares de la revista Confederación Médica Panamericana a él, como ministro. Y entonces este le contesta, estimado ministro, disciplinadamente cumpliremos las órdenes de la Junta. Amparado en mi pequeña y poco edificante historia de médico, debo advertirle que la revista es una porquería. Y mi opinión general es que las porquerías no cumplen funciones políticas, que probablemente es lo que usted pretende. Quede para otra historia, la grande. Me reitero, su atento y seguro servidor, Patria o Muerte. Lo está barriendo. Honestidad brutal, ¿eh? Fue una porquería, dejémoslo ahí. Entonces, el humor, un humor, ¿viste? Picante. Sí, muy bien. Otra que le escribe el doctor Eduardo Ordaz Ducunge, el director del Hospital Psiquiátrico de La Habana. Estimado Ortiz, estimado Ortiz, acuso el recibo de la revista, le mando una revista, aunque tengo muy poco tiempo, me parece muy interesante los temas y trataré de darle una leída. Tengo una curiosidad. ¿Cómo pueden imprimirse 6.300 ejemplares de una revista especializada cuando ni siquiera hay esa cantidad de médicos en Cuba?
Me salta una duda que lleva mi ánimo a los umbrales de una psicosis neuroeconómica. ¿Estarán las ratas usando la revista para profundizar sus conocimientos psiquiátricos o templar sus estómagos? O tal vez cada enfermo tenga en su cabecera un tomo de la publicación. En todo caso, hay 3.000 ejemplares de más en el número de la tirada. Te ruego que pienses todo en esto. En serio, la revista está buena, la tirada intolerable. Créemelo, porque los locos siempre dicen la verdad. Muy bueno, muy bueno. Aparte le dijo, la revista está buena, pero Sí. aflojale, porque estás tirando, estás derrochando. Pero no se la podía bancar, ¿viste? Claro. Bueno, y te leo una que para mí es Ernesto. La escribe Che, pero es para mí Ernesto. Cuando él está en el Congo, 65, sale de Cuba, previo a ir después a Bolivia, al Congo. Y va a un compañero y le dice que la vieja, o sea, nuestra madre, está muy mal, va a morir. Él le pregunta, pero no tiene solución. No tiene solución. Entonces escribe una cosa que se llama La Piedra, en la cual eso de la piedra tiene que ver con dos lados, uno con lo que es Aleida, la mujer, y otro la vieja. Y es más o menos, yo solamente voy a leer un pedacito porque es donde él describe a mi vieja, ¿no? Y dice, qué sé yo, de veras no sé, solo sé que tengo una necesidad física de que aparezca mi madre y yo recline mi cabeza en su regazo magro y ella me diga, mi viejo, con una ternura seca y plena, y sentir en el pelo su mano desmañada, acariciándome a saltos, como un muñeco de cuerda, como si la ternura le saliera por los ojos y la voz, porque los conductores rotos no la hacen llegar a las extremidades. Y las manos se estremecen y palpan más que acarician, pero la ternura resbala por fuera y las rodea, y uno se siente tan bien, tan pequeñito, tan fuerte. No es necesario pedirle perdón, ella lo comprende todo. Uno lo sabe cuando escucha ese mi viejo. Sí. Wow. No, es una descripción, porque la vieja no es la toquetona. Eso que dice, viste, de que parecía un muñeco y que la ternura le sale de otra manera, que no. Bueno, así era la vieja, ¿no? ¿Te emocionas cada vez que lo lees? ¿Eh? ¿Te emocionas cada vez que lo lees? Sí. Sí, porque además de estar muy bien escrito y además de ser honesto, es la vieja. Tu vieja, claro. Sí. Y yo digo, viste que hay unos escritos que dicen que como que parece ser que la vieja estaba embarazada cuando se casa. Entonces que él no nació el 14 de junio, que nació en mayo. Sí. Entonces digo, bueno, mi hermano Roberto nació el 18 de mayo. Yo el 18 de mayo. Si es de mayo, nació el 18. Porque los viejos tienen una puntería, viste, que no. Muy bien, claro, una exactitud impresionante. Pero además hay otra cosa del 18 de mayo. Mi vieja murió el 18 de mayo. Pero mira vos, Sí. qué fecha fuerte. Una fecha, viste, y además, bueno, nos despidió mi hermano Roberto y a mí. Che, ¿y qué pensaba tu vieja del Che, más allá de Ernesto? Bueno, mi vieja era una militante. Mi vieja, bueno, fuimos juntos en el 59. Hay una foto cuando subimos al Escambray. La vieja ya estaba bastante grande y entonces le dan un caballo para hacer un despiole porque era todo subida, había barro, bueno. Llegamos arriba, hubo que bajar porque hubo ahí un problema. Pero la vieja desde entonces, tanto en Cuba como aquí, fue una militante por la Revolución Cubana. Mirá vos, eso no es tan conocido, ¿eh? Y ella estaba en una organización que se llamaba, bueno, después lo googleás y la vas a encontrar, Sí. que había algunos de los que se habían desprendido del área de Frondizi. Sí, de Praxis. No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, ella militaba ahí y yo militaba en una organización que era un desprendimiento del socialismo, ¿no? Que también apoyaba a Cuba. Sí. Pero yo era el último, vivíamos en el mismo lugar, los dos, los dos.
ella y yo. Pero claro, cuando ella tiene una reunión yo no podía estar, así que... Muy bien. ¿Cómo lamento mirar el horario 13 y 8 minutos? Vos cuando vengas al banco nos podés avisar y te venís a charlar con nosotros otra vez. ¿Qué te parece? Así podemos cerrar, porque tenemos ya una nota. Atilio Borón, te mando un abrazo grande, porque la verdad que queríamos sumarlo para charlar con vos también. Está en Venezuela, tiene muy mala señal, así que me pide que te haga llegar un abrazo grande de su parte. Y me gustaría preguntarte cómo pasaron los peores años, los años de la dictadura, ¿no? Con esto que me estás contando de tu vieja, la militante, bueno, vos tu compromiso. Bueno, la familia del Che. Los años, no siempre tengo digamos, absoluta necesidad de decir las cosas como son, ¿no? Yo no caigo preso con la dictadura. Yo caigo preso cuando está Perón de presidente en el 74. En Córdoba, donde yo militaba, un teniente coronel del ejército en actividad, que se llamaba Navarro, da un golpe de Estado interno, digamos, en la provincia, destituye al gobernador y al vicegobernador, que eran Atilio López y Obregón Cano, y se pone él de gobernador. En la historia se conoce como el Navarrazo. Sí. ¿Sí? Obregón Cano y Atilio López, además. Y Atilio López, sí. Gobernador y vicegobernador, sí, que habían triunfado con Cámpora. Y este Navarro era un teniente coronel del ejército, en actividad. Y empieza a alargar servicios a las distintas fábricas y demás para meter preso a militantes. Y bueno, ahí caigo preso yo. Y caigo preso porque llevaba, justamente, iba para una fábrica, llevaba material escrito. Es decir, digamos, la causa era una causa por ideología, digamos, ¿no? Sí. Por llevar un material subversivo, qué sé yo qué, ¿viste? Cómo se le podrían llamar. Porque todavía en el 74 no había, ¿viste? La legislación suficiente para meterte en cana por otra cosa. Entonces estuve 3 meses en cana, pero por eso no. Después caí nuevamente, pero ya yo estaba clandestino, porque la cosa venía muy mal en todos lados, y bueno, estaba en Rosario con mi compañera, y ahí viene la policía una madrugada, no sabemos por qué, digamos, por qué en el sentido de quién fue que dijo esa es la dirección, y caímos presos. Pero también no había, caímos presos, digamos, no había acusaciones de haber estado en tal o cual actividad militar o cosas por el estilo. Claro. Yo militaba en el segundo en el FAS, que era el Frente Antiimperialista por el Socialismo, y de ahí estuve hasta el 83, que justamente estuve el otro día con unos compañeros que son veteranos de Malvinas, y yo le contaba, porque ellos están como, hay 2 grupos, un grupo que es muy militarista y un grupo que es muy de los derechos humanos, pero que son veteranos ambos grupos, no están juntos. Entonces le contaba que yo estaba en Rawson en el 82, en abril, cuando se produce la invasión a las Malvinas, y que fue un shock, fue una cosa muy rara, pero muy impactante, porque los penitenciarios nos volvieron a dar radio, esto, lo otro, como que, ¿qué pasó? Ahora ya éramos buena gente, ¿viste? Sí. Ya no éramos los subversivos y qué sé yo. Y cuando cae Puerto Argentino, de nuevo se cierra todo, nos fajan a todos de nuevo. Pero ahí se da una cosa muy extraña, que es una parte de los compañeros peronistas estaban como de acuerdo con esta movida de... Entonces se produjo también lo mismo que esto de los veteranos, ahí dentro de la cárcel, una división. Mira. Entre los que no estábamos de acuerdo, ¿viste? Y que decíamos, bueno, sí, está bien, nos pondrán radio de nuevo y qué sé yo, pero esto no va. Estos son los mismos milicos que están generando una cuestión, un actis político para poder... pero tenemos que en ese momento, ¿no? Tuvimos una diferencia con estos compañeros, ¿no? Que la veían de otra manera.
Y yo decía con los veteranos, mirá vos, justamente también ustedes, nosotros en el 82 allá, pero ustedes nos recordábamos de aquella época. Bueno, en el 83 antes de que subiera Alfonsín, sí, ya los militares empiezan a mover la cosa judicial para darnos libertad condicional, para que no se produzca lo que fue en el 73. Claro, ¿sí? claro. Que no fue una masiva liberación, no, nos iban largando de a poco. ¿sí? Uh-huh. Juan, bueno, agradecerte por traernos tu historia, por traernos las palabras del Che. La verdad que no sabes la cantidad de mensajes que tenés acá, te mandan abrazos, tremendo. Amo al Che, qué bueno que está el hermano. Por favor, que vuelva cuando salga a hacer sus trámites, dicen acá. Así que ya sabes, estás invitado, te dejamos comprometido. Además, si pasa de cobrar, viene, trae una media luna. Pero a vos te parece. Gracias, Juan Martín, de verdad. Gracias por esta hermosa entrevista, por este hermoso rato que pasamos acá en la radio. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y bueno, es muy rico el mate, ¿eh? Muy rico el mate. ¿Qué tal? Sí, que yo soy del Che, pero bueno. Vamos a la tanda, ya estamos de regreso. En AM530 pasan muchas cosas.